distinguido general de brigada JC de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, coronel Suárez, director de historia de las Fuerzas Armadas, distinguidos miembros, oficiales superiores, oficiales subalternos, distinguidos miembros de la prensa, mi querida esposa, la señora Orieta García Alfredo, que está con nosotros, invitados distinguidos, buenas noches a todos. Antes de yo iniciar esta breve palabra, como buen marino, quisiera primero dar gracias a Dios que nos permite estar aquí esta noche a todos y permitirnos participar en este ciclo de conferencias de la Feria Internacional del Libro, que es, como tenemos acostumbrado llamarle, una fiesta de la cultura. Quiero agradecer por su mediación, por favor, al Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ministro de Defensa, por esta invitación, por distinguirnos con esta invitación. Recuerdo a nuestro profesor de Historia Naval, nuestro querido vicealmirante ya fallecido, César de Huila Bandiera, cuyo nombre lleva la Academia Naval de la Armada de la República Dominicana, que nos hacía anécdotas, nos contaba alguna historia ya fuera del programa de clase, y siempre nos hablaba sobre el hundimiento de un buque dominicano en la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba el Santa Fe. Él era un oficial de ese buque, él era el segundo oficial de ese buque, hundido en agua del Mar Caribe bajo el ataque de los submarinos alemanes. A raíz de ese acontecimiento, el almirante de Huila Bandiera siempre usaba una corbata negra. Y esa corbata negra representaba el luto del almirante en la memoria de sus compañeros que habían fallecido durante ese conflicto. Y que el pueblo dominicano, se quejaba, no le había reconocido a ellos su sacrificio y su entrega. 57 años después, en 1999, se inauguró un monumento a los marinos caídos en la Segunda Guerra Mundial. Yo sé que los miembros de la Armada quizás lo conocen, está cerca del monumento de la Caña. El día que se inauguró ese monumento, el almirante de Huila se cambió su corbata negra y se puso una corbata de colores, en representación de su anhelo y de su sueño de que se reconociera a esos marinos que habían caído en la Segunda Guerra Mundial. Era como si él estuviera dando orden cumplida a esas tripulaciones que se hundieron bajo el fuego de los submarinos alemanes. Entonces, esta breve charla va a ser una oportunidad para nosotros poder conversar sobre los acontecimientos que llevaron a miembros de nuestra institución que sabía que navegaban en peligro, para conocer un poco sobre sus hazañas y cómo llegamos los marinos dominicanos a involucrarnos en ese conflicto mundial, que muchas veces nosotros pensamos que solamente se peleó en el área de Europa o en el Pacífico o en Japón. Entonces, el objetivo principal va a ser el de analizar la campaña submarina alemana, sobre todo en el Caribe, para poder entonces ya comprender los eventos a través de los cuales los miembros de la Armada de la República Dominicana, en defensa de los intereses de nuestro país, participan e incluso algunos entregan la vida en beneficio
del interés nacional y de nuestra patria. Entonces vamos a ver la siguiente agenda. Vamos a tratar de ser lo más breve posible con los antecedentes. Vamos a hablar de los antecedentes de la guerra submarina, cómo funcionaba, cuál era la estrategia de los submarinos en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar de la batalla del Atlántico, que más que una batalla fue una campaña militar. También vamos a hablar sobre la campaña del Caribe. Entonces ya luego hablaremos de los marinos dominicanos en la Segunda Guerra Mundial, las operaciones que llevó la Armada durante la Segunda Guerra Mundial, el fin de las operaciones y entonces algunas conclusiones y luego compartir con ustedes cualquier observación o cualquier pregunta que ustedes tengan. Bien, el viernes 1 de septiembre de 1939, ese fue el día en que los alemanes cruzaron la frontera de Polonia y atacaron con un ejército gigante. Utilizaron tanques, aviones, artillería, y eso fue el inicio de un tipo de guerra que todavía el mundo no conocía. Todavía el mundo estaba en el paradigma de la Primera Guerra Mundial, de la trinchera, de los frentes defensivos. Esto era otra cosa. Los avances tecnológicos, sobre todo en la aviación y en los blindados, le había dado la posibilidad a los alemanes de experimentar lo que era una guerra de maniobra, que luego fue llamada una guerra relámpago. 2 días después, el día 3, domingo 3 de septiembre, Francia e Inglaterra le declararon la guerra a Alemania por su agresión a Polonia. Esos dos países tenían un convenio de defensa mutua con Polonia y honraron y le declararon la guerra a Alemania. Ese fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, sin duda, ha sido el conflicto bélico de mayor escala que ha vivido la humanidad. Se estima que murieron entre 50 y 70 millones de personas. Las estadísticas no son definitivas, sino que diferentes países y diferentes historiadores en sus investigaciones dan diferentes números, pero la verdad es que fue un conflicto de proporciones gigantes. En esas circunstancias se agruparon dos bloques, como ustedes ven ahí, los aliados y el eje. La guerra duró desde 1939 hasta el año de 1945, en el que los aliados finalmente pudieron derrotar a la fuerza del eje, pero a un alto precio. Todos esos millones de personas que ya mencionamos, y también el empleo incluso y la detonación de 2 bombas atómicas en Japón. Así termina la Segunda Guerra Mundial. Principalmente, y eso ocurrió después de la Primera Guerra Mundial, el tratado que da con el término de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, firmado en la ciudad de Versalles, entre las potencias aliadas y Alemania, limitaba a Alemania en su capacidad de construir o de rearmarse de diferentes tipos de equipos militares. Y en lo que respecta a la flota, la limitaba a que no podría tener más de 15.000 miembros. Y de esos 15.000 miembros, solo 1.500 oficiales. Ese era el tamaño que debía tener la Marina alemana. Aparte de eso, está bien, la puedes dejar ahí. Aparte de eso, limitaron también a Alemania a que solamente podían tener 5 acorazados. Y 5 acorazados de la Primera Guerra Mundial, que ya eran buques que en un periodo de tiempo se convertían obsoletos.
y así lo limitaba en diferentes renglones, pero sobre los submarinos prohibía completamente la fabricación de submarinos. Y esto se debió principalmente a que en la Primera Guerra Mundial los submarinos le ocasionaron grandes daños a la Armada Británica, que todavía era la armada más grande del mundo. Entonces, en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial terminó en el 1918, el Tratado de Versalles se firma en el 19. Entre el 19 y el 39, que son 20 años que transcurren, Alemania vivió una situación económica muy difícil y asumió el poder un nacionalista, un ultranacionalista, como lo era Adolfo Hitler. Adolfo Hitler planificó el rearme de Alemania. Y para rearmarse tenían, obviamente, que violar el Tratado de Versalles. Tenían que hacerlo de manera encubierta prácticamente. Entonces, en esas condiciones es que Alemania incurre en la violación del Tratado de Versalles. Ellos elaboraron un plan para hacer la armada, llamado el Plan Z. No voy a abundar mucho en nada de esto, pero el Plan Z lo que concebía era la construcción de una gran flota naval. Tenían pensado empezar a construirla en el año de 1938. La guerra estalla en el 39. No pudieron construirlo. El Plan Z hubiese requerido por lo menos de 4 o 5 años de trabajo directo para ellos poder construirlo. Por construir un buque grande, un acorazado, construir 10 acorazados, es una tarea industrial muy grande y muy difícil de hacerla encubierta. Entonces, visto que no podían continuar con el Plan Z, ellos lo que decidieron fue tomar todos los materiales que ya tenían para construir una flota y enfocarse en construir submarinos, que es un buque relativamente pequeño si lo comparamos con un crucero o con un acorazado, y que podía darle unos resultados impresionantes como lo hizo en la Primera Guerra Mundial. Entonces se volcaron todos los recursos a construir submarinos. Ya en el año 1939, los alemanes habían podido, evadiendo Versalles, construir parte de los submarinos, ensamblarlo en Holanda, en Finlandia y en España. Habían violado el tratado y varias partes de los buques la habían construido. Y por eso ya en el 39 ya ellos tenían 57 submarinos cuando inició la guerra. Si ustedes se fijan, cuando terminó la guerra ya ellos habían construido más de 1.100 submarinos, porque el submarino era un arma que se podía construir relativamente rápido en comparación con los demás buques de guerra. Entonces, para organizar toda la flota de submarinos, los alemanes, el mismo Hitler, designó a ese almirante que ustedes ven allá. Ese almirante es el almirante, o fue el almirante Karl Dönitz. El almirante Dönitz, un marino, vamos a decir, curtido, veterano de la Primera Guerra Mundial, fue prisionero de guerra, su tripulación fue capturada en la Primera Guerra Mundial, era muy preparado y fue de los 1.500 oficiales que, acogiéndose a Versalles, ellos asimilaron y lo dejaron en servicio activo. Él se encargó de desarrollar la flota de submarinos, pero sobre todo la estrategia de cómo iban a emplear los submarinos en combate. Y eso es importante porque algunos países utilizaban el submarino para atacar buques de la flota, o sea, para tratar de hundir barcos de guerra. Y los alemanes no tenían que ver con eso. La estrategia alemana desde la Primera Guerra Mundial era principalmente enfocar los submarinos para atacar los buques mercantes. Y algunos se pueden preguntar, ¿y por qué los buques mercantes? Porque a través de los buques mercantes es que llegan todos los suministros que son necesarios para poder hacer una guerra. Llegan material, metales, acero, llega hidrocarburos, petróleo, llega comida, se transportan tropas, se transportan aviones, tanques. O sea que los barcos
en realidad se utilizaban para suplir todo lo que era necesario para poder, toda la logística necesaria para correr la guerra. Entonces la estrategia de Alemania, sobre todo en el caso de la guerra contra Inglaterra, y lo que propuso el almirante Doni, era combatir el tráfico marítimo, el suministro que le llevaban a Inglaterra. Esa ruta, utilizar muchos submarinos y entonces tratar de estrangular la economía y el esfuerzo logístico de los ingleses. Próximo. Ese era un submarino alemán de la época. Ese es un submarino tipo 9C. Eso es un arma formidable. Los submarinistas dicen que hay dos tipos de buques: un submarino o un blanco. Ese es un refrán, una máxima de los submarinistas. Si ustedes se fijan debajo, ahí están las principales armas con las que podía defenderse y atacar un submarino. Los torpedos, con lo que ellos podían atacar los buques de superficie, los buques mercantes, no importa el buque que fuera, pero que tenían limitantes de espacio en los submarinos. Entonces, un submarino como ese, un tipo 9, tenía 4 tubos lanzatorpedos en la proa, que es la parte delantera del submarino, y 2 en la popa. Y podía llevar un total de 22 torpedos. Esa era la capacidad. También llevaba un cañón principal, que en algunos casos podía ser de 88 milímetros, en otros casos de 105 milímetros. Y ese cañón, ellos lo utilizaban también contra blancos de superficie y podían incluso bombardear posiciones en tierra desde el mar. También, si se fijan en la parte hacia la popa, en la sección media, hay un cañón de 37 milímetros y 2 ametralladoras de 20 milímetros que podían ser utilizados contra aviones, o sea, como arma antiaérea. Próximo. No vamos a entrar en muchos detalles técnicos, pero para que ustedes tengan una idea, el submarino tenía la peculiaridad que tenía que navegar en la superficie con motores diésel. Cuando encendían los motores diésel, no sé si llegaría. Esos son los motores diésel. Cuando estaban en la superficie, navegaban con los motores diésel y eso les permitía recargar unos grandes bancos de batería. Y con esos bancos de batería, entonces yo podía navegar sumergido con un motor de propulsión eléctrico. Hace un par de años hubo un genio que se inventó los carros híbridos. Ya lo habían inventado en el 1908. Ya los submarinos eran híbridos. Funcionaban con un motor diésel y un motor de batería. Entonces, el submarino, cuando estaba en la superficie, era el momento que era más vulnerable. Y tenía que subir a la superficie para poder recargar la batería y navegar. Vamos a la próxima. Como vimos, el submarino es un arma muy eficaz que puso, vamos a decir, en jaque a la marina más grande del mundo, que era la marina inglesa. Y el esfuerzo de la guerra antisubmarina, los ingleses designaron primero al almirante Sir Percy Noble, que es el que está de este lado, en el lado izquierdo de la pantalla, y él fue comandante hasta el 1942, y luego designaron a Max Horton, otro almirante que era submarinista y era experto en guerra antisubmarina. Próximo. La principal estrategia para contrarrestar el arma submarina fue navegación en convoy. ¿Qué era la navegación en convoy? En vez de los barcos ir de manera individual y cruzar, por ejemplo, de Canadá o de Estados Unidos hacia Inglaterra, esperaban
Juntaban 25 buques y esos 25 buques navegaban en una sola formación y esa formación iba escoltada por 7 u 8 buques de guerra. Y entonces ese convoy en la Primera Guerra Mundial demostró ser una contramedida eficaz contra los ataques submarinos. Lo que se ideó al almirante Dönitz fue que él podía atacar en manada los convoyes. Entonces en esos dos mapas ustedes lo que ven son las coordinaciones de la elaboración de los convoyes. Los convoyes, hay muchos libros que han hecho sobre esto. Designaban un comodoro, que era un comandante naval, que era el que dirigía los 7 u 8 buques escolta de los buques mercantes. Próximo. Entonces, los buques escolta, principalmente fragatas y corbetas, iban equipados con cargas de profundidad, esa que ustedes ven aquí a mano izquierda abajo. También tenían otros sistemas que se inventaron durante la guerra, como el erizo, que es el que ustedes ven de segundo. Y la otra imagen que ustedes ven allá es una carga de profundidad, pero adaptada directamente para ser utilizado a través de los aviones, que al final demostró ser una plataforma antisubmarina más eficiente. Entonces los convoys se movían con apoyo de los buques, escoltándolos, y aeronaves que le daban cobertura. Entonces con eso se podía neutralizar los submarinos. Entonces ahora volvemos un poquito atrás. Fíjense las principales rutas. Ustedes ven esa ruta que viene de África. Esa es una ruta que venía desde el Océano Pacífico. Los buques venían navegando y venían bordeando la costa de África y llegaban a Inglaterra. La otra ruta que se ve era de Canadá. Y esa la empleaban los buques que salían desde los puertos canadienses, pero también los buques que salían desde los puertos americanos. Entonces, el gran esfuerzo alemán era mandar submarinos a esa ruta para atacar los buques. La batalla del Atlántico, ese fue un nombre que le puso Churchill a ese esfuerzo bélico, fue una campaña, la campaña más grande de la guerra, desde el 39 hasta el 45. Y dentro de ese contexto es que se libra la batalla del Caribe, que fue la que nos tocó a nosotros pelear. Entonces, en el Caribe, los alemanes, ¿cuándo empieza la batalla del Caribe? La batalla en el Caribe empieza después que los japoneses atacan Pearl Harbor, en diciembre del año de 1941. Los japoneses atacan Pearl Harbor el día 7 o 8, no recuerdo de memoria, pero el 7, y el día 11, la República Dominicana le declara la guerra. Creo que fue el 8 que atacaron pero ya el día 11 República Dominicana declaraba la guerra a Alemania y a Italia, y un día después de Pearl Harbor le declaró la guerra a los japoneses. Es un dato que sí, el 7. Okay. Entonces el 8 la República Dominicana le declaró la guerra a Japón y el 11 a Alemania. Después del ataque de Pearl Harbor, Alemania le declaró la guerra a Estados Unidos. Entonces, ¿qué buscaban los alemanes en el Caribe? Vamos a ver, porque no piensen que ellos vinieron al Caribe a atacar los buques dominicanos pura y simplemente. Los alemanes planificaron una campaña submarina para atacar las posiciones estratégicas en el Caribe, sobre todo los hidrocarburos que se producían a partir de la extracción en Venezuela, pero las refinerías estaban en Aruba, Curazao y Trinidad y Tobago. Más del 70% del combustible británico salía de esa zona. También podemos ver que el canal de Panamá era un paso estratégico
por el cual los aliados podían mover buques desde el Océano Pacífico, sobre todo los americanos. Y entonces los alemanes planifican una campaña donde se hicieron varias operaciones, y esas operaciones incluían cientos de horas de patrulla por cada uno de los buques. Y en esa patrulla, cuya prioridad eran los buques que suministraban petróleo y bauxita, en esa patrulla también ellos atacaban blancos de superficie, barcos mercantes que estuvieran navegando y que fueran de bandera enemiga. Y la República Dominicana era de bandera enemiga, porque habíamos declarado la guerra. El vicealmirante de Will de Bandier escribió un libro sobre los submarinos alemanes en el Caribe durante la Segunda Guerra Mundial. Él hizo una labor de investigación de toda su vida después que fue hundido. Él intercambió correos, cartas con comandantes alemanes, con comandantes aliados. Él hizo una labor de investigación de su vida. Lo que él a veces tardaba años en poder buscar, porque tenía que esperar que le contestaran una carta, hoy se hace muy rápido con el asunto de las redes. Y mucha de esa información está en base de datos. O sea, yo me enteré a la lista de tripulantes de algunos buques que están online. Imagínense la tarea del almirante en la década de los 70 para poder buscar una lista de tripulantes. Cuando aquí se hizo el monumento, se hizo un esfuerzo grande a través de la Armada, buscando la lista de los tripulantes de los barcos. No es tan fácil. Pero ahora mismo, si ustedes se interesan en el tema, ustedes pueden encontrar muchas fuentes principales donde le habla sobre cada una de esas operaciones, de cada buque que se hundió y con todos los detalles cómo se realizaron las operaciones. Vamos a la próxima. Entonces, para contrarrestar ese esfuerzo alemán y esas operaciones alemanas, los americanos apoyaron a los británicos. Tenían base en Key West, Cayo Hueso, Guantánamo, en Puerto Rico, y enviaron un contingente militar a Aruba, a Curazao, para custodiar la refinería de Aruba y de Curazao. Y luego establecieron un comando en Trinidad y Tobago. Entonces, de inicio, los alemanes fueron muy exitosos hasta que los americanos pudieron instalar esta configuración en el Caribe y llevar los buques antisubmarinos, como vimos anteriormente, y las aeronaves antisubmarinas. O sea que los americanos tardaron un tiempo para poder organizar las defensas antisubmarinas en el Caribe. Próximo. ¿Cómo era la Marina de República Dominicana en la época, en el año de 1941? Bueno, primeramente nosotros teníamos una marina mercante, pequeña, integrada mayormente por goletas, que viajaban a las islas, llevaban fruta a las islas, llevaban víveres, provisiones, madera preciosa, caoba, cedro. Y también, después que empezó la guerra y que debíamos aprovechar para poder enviar más exportación a Estados Unidos y a Inglaterra, entonces se incorporaron también varios cargueros, varios vapores. Entonces teníamos el San Rafael, el presidente Trujillo, también teníamos el Julia y el Nuevo Dominicano. Esos eran los vapores que teníamos. Y después, en San Pedro de Macorís, en La Romana, en Puerto Plata, habían varias goletas que viajaban a las islas. Una goleta obviamente no tenía la capacidad de carga como un vapor, pero era lo suficiente como para exportar y mantener el comercio en la zona. La Armada no contaba con grandes buques de guerra. Primero tenía el presidente Vapor Trujillo, que era
un transporte de tropas del ejército y estaba artillado con un cañón y varias ametralladoras. Y luego lo que tenía era una flotilla de guardacostas, buques pequeños que servían para buques de rescate, para patrulla contra el contrabando y que estaban equipados con ametralladoras. Sin embargo, a partir de la declaración de la guerra, la República Dominicana tenía contacto con la misión militar americana y empezaron los preparativos para poder equiparse y entrenar el personal en técnicas de guerra antisubmarina. Próximo. Le mencionaba el vapor San Rafael. El vapor San Rafael, una foto impresionante de costado, fue el primer buque que hundieron los submarinos alemanes. Le mencionaba que el almirante de Wind nos hacía las anécdotas a nosotros sobre este buque. El San Rafael era un buque de 1.973 toneladas de desplazamiento, construido en el año de 1905, pertenecía a la naviera de Félix Benítez Richard, que era un ingeniero puertorriqueño que construyó el puerto de Santo Domingo y todo lo que tiene que ver con Sanssouci. Y ese buque hacía la ruta Cuba-Tampa, Tampa-Jamaica. Entonces, el día 3 de mayo del año de 1942, en su última travesía, tenía 38 tripulantes. Su capitán era el capitán de fragata de la Armada, Juan Boetegui, marino. Hubo un buque de la Marina que se llamaba Capitán Boetegui, en honor al comandante Juan Boetegui. Salió de Tampa con destino a Jamaica. Próximo. El 3 de mayo fue hundido al noroeste de la isla de Jamaica. El torpedo impactó debajo del puente, costado de babor. Casi de manera instantánea muere el primer oficial que está en el puente. Con la detonación muere el primer oficial que está en el puente de mando. Todo el personal, 37 tripulantes, los restantes, aborda la balsa salvavidas, el bote salvavidas. El submarino alemán sube a la superficie, prepara su cañón y le dispara 24 cañonazos al buque, con los marinos en el agua. El buque se hunde y los marinos alemanes interrogan a la tripulación en los botes. Le preguntan el nombre, la carga, de dónde iba. Le preguntan los principales datos y el submarino se sumerge y se va. Los marinos dominicanos en 4 balsas salvavidas duraron 8 días a la deriva. 5 murieron en los 8 días. Duraron 56 horas sin tomar agua ni alimento. Dice el almirante de Wind en su libro que él hace un detalle día por día de lo que vivieron ellos en esos botes salvavidas. Incluso reclama que una goleta navegó cerca de ellos y no quiso rescatarlo. Nunca se quejó del submarino alemán que no lo rescató, que lo consideró beligerante, pero sí de la goleta que los avistó a ellos y que no les asistió. No cumplieron con una vieja costumbre marinera de asistir al que necesita ayuda en el mar. Próximo. Ese era el comandante del submarino U-125, Ulrich Volker, capitán de corbeta. Los 4 comandantes de submarinos que hundieron nuestro buque fueron hundidos. El comandante Volker, al mando del U-125, fue hundido con toda su tripulación
mientras trataba de atacar un convoy en el noreste del Canadá. El destructor Oribi embistió al submarino y la corbeta Snowflake, ya el submarino averiado en la superficie, lo cañoneó hasta hundirse con toda su tripulación. Ese fue el destino de ese submarino. Claro, primero se llevó al fondo 17 buques con 82.000 toneladas. Una historia un poco trágica, pero la guerra, y sobre todo la guerra en el mar, no le daba mucho chance a los submarinos de que la tripulación pudiera escapar. Próximo. El siguiente, el vapor Presidente Trujillo, le mencioné que había sido un buque militar, había unido de transporte de tropa y también como buque presidencial. Incluso el presidente Trujillo hizo una visita a Haití a bordo de ese buque. Al momento de su hundimiento tenía 39 hombres. El comandante era otro marino dominicano, pero de origen español, José Urruchúa. Fue capitán de fragata de la Marina también. En esa época el gobierno dominicano contrató varios españoles para que ayudaran en la formación de los marinos dominicanos y también para que comandaran esos buques grandes. El presidente Trujillo hizo la travesía de Santo Domingo a Fort-de-France, que es la capital de Martinica. Martinica tenía una situación muy particular, que al ser francesa estaba respondiendo al gobierno de Vichy. O sea que era un gobierno aliado de los alemanes. O sea que ese buque que entró a ese puerto a venderles reses, vaca, entró a la boca del lobo. Y debía salir de ahí a llevar reses a Puerto Rico. El almirante de Wynne en su libro, que los marinos escuchaban los rumores de la gente, que esa carne eran para los submarinos alemanes, que las reses eran para los submarinistas alemanes. Y los alemanes pensaban que las reses que iban para Puerto Rico eran para los marinos americanos. Entonces, próximo. El vapor Presidente Trujillo salió del puerto de Fort-de-France solamente 18 días después, el día 21 de mayo, y afuera del puerto lo estaba esperando un submarino alemán. Un torpedo, a diferencia del presidente del vapor San Rafael, este barco se fue al fondo en 4 minutos. Un solo torpedo. Le dio al cuarto de máquina, se inundó el barco, con la explosión murieron varios marineros en el cuarto de máquina, incluyendo Domingo Urruchúa, sobrino del comandante Urruchúa. Muere con la explosión. Y como el barco se hundió tan rápido, y lo primero que ocurre es que el barco queda oscuro, y los marinos que estaban adentro no pudieron salir, entonces en este hundimiento hubieron muchos fallecidos, 24 marinos. Sé que algunos también han oído mencionar el buque Prestol de la Marina Dominicana. El comandante Prestol estaba a bordo, herido en una pierna, lo rescataron en el agua. El comandante no quería abandonar el buque sin su sobrino. Tuvieron que sacarlo por la fuerza. El comandante Urruchúa. El almirante Didier, que tenemos un buque, el buque insignia de la Marina, era el primer oficial de ese buque. Estaba a bordo de ese buque. Sobrevivió. Los marinos son conducidos al hospital en Fort-de-France. En el mismo hospital había marinos alemanes siendo tratados. Entonces,
Cosa de la guerra. Próximo. Ese fue el comandante que hundió el buque Presidente Trujillo. Ese era el capitán de corbeta Harnstein. Ese capitán de corbeta fue muy famoso porque él protagonizó un incidente que cambió la guerra submarina en la Segunda Guerra Mundial, que se conoce como el incidente de Laconia, en la costa del África. Y fue el hundimiento que causó más muertes. El Laconia, que era un transporte británico, estaba lleno de prisioneros italianos en la costa de África. Cuando él torpedió el Laconia, el mar estaba lleno de personas. Y ellos trataron de rescatar personas y llenaron la cubierta, izaron una bandera roja, de la Cruz Roja, pero fue atacado por aeronaves aliadas. Y el mando que le dio el almirante Dönitz a partir de ese momento es que los submarinos alemanes no podían recoger náufragos. Eso fue un mando estricto. Ese mando también lo habían dado las otras fuerzas, o sea que no era exclusivo de los alemanes. Entonces él fue el protagonista de ese incidente y también fue protagonista de otro incidente que fue el hundimiento del buque MacGregor, y eso fue al norte de Cabo Francés Viejo. Y el MacGregor era un buque británico y ya él no tenía torpedos, ya se le habían acabado los torpedos y tuvo que subir a la superficie, y dio origen a un combate naval porque el MacGregor estaba artillado. Y en el combate naval los alemanes pudieron destruir el puente del MacGregor y luego hundir el barco. Y esos marinos los rescató los servicios de guardacostas de la República Dominicana, los marineros del MacGregor, y lo trataron en Puerto Plata. Entonces ahí vemos también que la participación de la Armada no era solamente tripular los barcos, también nosotros rescatamos muchos náufragos de buques que fueron hundidos en la zona. Hay una coincidencia histórica que creo que vale la pena mencionar, y es que los dos buques que ustedes vieron que hundieron los submarinos alemanes, el San Rafael y el Presidente Trujillo, los dos buques fueron construidos en Alemania. Una coincidencia histórica interesante. Y de las dos tripulaciones, el almirante de Wind y el almirante Didier, un par de años después, fueron comandantes de la Armada, fueron jefes de Estado Mayor. Entonces de cada uno de esos naufragios también hubo un comandante de la Armada. Bien, sé que estamos un poco con el tiempo en contra, vamos a esta parte, es un poco más rápida. Estas goletas de nosotros que navegaban a las islas, la primera fue la Nueva Altagracia, salió de San Pedro hacia Curazao, fue interceptada por el U-161. Los tripulantes no gastaban un torpedo en un barco de madera como este. Entonces lo que hacían era que lo abordaban, lo desalojaban y lo hundían. En el caso particular de la goleta Nueva Altagracia, los marinos alemanes confiscaron toda la fruta y víveres que tenían. Se lo llevaron a bordo. Recuérdense que estaba muy lejos de la base de operaciones, los alemanes. Sacaron los marinos, lo llevaron a bordo del buque, del submarino, y hundieron la goleta. Y luego, al día siguiente, encontraron otra goleta dominicana, la Comercio. En vez de hundir la Comercio, le incautaron la mercancía, la que no pudieron cargar a bordo, la lanzaron al agua y le entregaron los marinos de la Nueva Altagracia a la Comercio y llegaron a Curazao. Ahí afortunadamente no hubieron muertos por parte de la tripulación dominicana, pero fue un acontecimiento importante y fue destruido el buque. Próximo. Ahí vemos la posición donde fue interceptada en el Mar Caribe, y que fue por el U-161. Siga. Próximo, por favor. El U-161 luego fue hundido, fíjense, en la costa de Sudamérica, y esa era una de las rutas de la bauxita. Estaba frente a Brasil esperando buque, y entonces fue hundido por un avión de patrullaje marítimo de los Estados Unidos.
Los americanos también tenían una base en Guyana que alcanzaba hasta esa área de Brasil, patrullándolo con los B-24. Próximo. Y la última goleta, la Carmen, era un poco más grande que la goleta Villa Altagracia. Esas fotos no son de los buques, esas fotos son fotos genéricas del internet. No encontré fotos en archivo de las dos goletas, a diferencia de los barcos grandes. Entonces, esta goleta viajaba de Puerto Plata, no a San Juan, sino a Ponce. Viajaba a Ponce. Y llevaba maíz, caoba y cedro. Esa era su carga. Los alemanes le dispararon con cañón. Los marinos pudieron agarrar un bote. Falleció un marinero dominicano. Y llegaron a la costa norte de la República Dominicana, a la altura de Gaspar Hernández. Eso fue lo que pasó con la goleta Carmen. Próximo. Ahí vemos la posición donde le dispararon. ¿Sigue? Ese era el comandante del U-166, Gunther Kuhlmann, capitán de corbeta también. Ese barco de aquí, a los 18 días fue hundido en el Golfo de México, al sur de Luisiana. Atacó un buque americano saliendo del río Mississippi y un avión del Servicio de Guardacosta de Estados Unidos lo hundió. En el año 2001 lo encontraron en el fondo del mar, el submarino. Allá ven la foto en la mano derecha. Este buque fue uno de los que tuvo menos hundimiento porque fue hundido prácticamente en el 1942. Próximo. En esos otros buques mercantes, el Ley, el que está a la izquierda, fue hundido cuando próximo a la costa de Florida, venía de Nueva York hacia Santo Domingo. Lo hundió un submarino alemán, 2 marinos dominicanos fallecieron y uno fue rescatado. Y el otro buque que se llama el Pillory, que era de bandera panameña, lo hundieron frente a Mayagüez en el año de 1944. Fue de los pocos buques que hundieron en ese año. En ese año hundieron menos de 10 buques en el Caribe los alemanes. Era ya la época donde los aliados habían retomado la ofensiva en el mar. Ya tenían muchos buques, muchas aeronaves, ya navegaban en convoy. Fíjense que todos los buques dominicanos fueron hundidos entre mayo y julio. Y los Estados Unidos en el mes de julio fue que implementaron el uso del convoy en el Caribe. Pero principalmente para los buques petroleros y los buques que llevaban, los buques grandes de carga. Todos nuestros buques fueron hundidos, navegaban sin convoy, navegaban fuera de un convoy. Los buques grandes, los vapores, todos los marinos eran miembros de la Armada. Algunos eran miembros activos, sobre todo los oficiales, y algunos de los marineros eran miembros de la Reserva Naval, o sea que no eran de la Armada, no eran activos, perdón. Las goletas estaban tripuladas y dotadas, la mayoría, este grupo, por marineros de la misma zona de donde estaban establecidos como puertos. O sea, la Nueva Altagracia de San Pedro de Macorís y la Carmen de Puerto Plata. Sin embargo, en el año de 1943 hay un trabajo interesante. La República Dominicana pidió un préstamo de $300,000 al Exim Bank americano, y aquí mismo en el río Sama hicieron 5 goletas grandes, y esas fueron tripuladas por la Marina de Guerra. Entonces, esa era la Marina necesitaba, el país necesitaba poder exportar e importar productos, y los marinos de nosotros pues hicieron un gran esfuerzo en mantener fluyendo las mercancías que salían y que entraban de nuestro país. Hubo una crisis de combustible muy grande, casi todo el combustible iba destinado al esfuerzo de la guerra, y con el problema del convoy los buques no podían llegar de manera individual. Entonces había una situación muy difícil. Próximo. Ya en el año de 1943, la Fuerza Armada Dominicana, en acuerdo con los Estados Unidos, el gobierno adquirió 3 lanchas cazasubmarinos.
Esa lancha caza submarino eran botes pequeños, pero estaban equipados con sonar, que es un sensor que se necesita para detectar los submarinos debajo del agua. También tenían radar, que era una tecnología relativamente nueva, que no la tenían los buques, ni siquiera los buques alemanes ni los buques japoneses tenían radar. Y Cuba había hundido un submarino con una lancha similar a esa. Esas lanchas llegaron al país en el 1944, donde ya no había tanta amenaza por parte de los submarinos y que se había estabilizado el Caribe. Próximo. Vamos entonces a cerrar con algunos números. Sabemos que la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado de grandes proporciones, el más grande que ha vivido la humanidad. De 40.000 hombres que tenía la fuerza submarina alemana, 28.000 tienen su tumba en el fondo del mar. Más de un 70% de los marinos alemanes del submarino murieron abajo del agua. Es una cifra trágica. Le hundieron 768 submarinos y 47 buques de diferentes tipos. Por la parte aliada, ustedes ven una cifra de 72.200 marineros y la mitad de esos marineros eran marinos mercantes. El resto eran marinos de militares. Fíjense cómo en el año 39, 40, 41 va subiendo la cantidad de buques hasta que llegaron al 1943 y luego en el 44 todavía hay muchos, pero ya no están en el Caribe. En el 45 bajaron. Bueno, esos son los submarinos hundidos y da 768. O sea que en el 43 llegamos a 244 submarinos hundidos. En el mes de mayo del 43 solamente se hundieron 43 submarinos alemanes. En el mes de mayo. Que es lo que el almirante Doni le llamó el Mayo Negro. Se habían perfeccionado el sonar, una tecnología nueva, y ya la habían aprendido a emplear los buques y estaban cazando los submarinos. Próximo. En el Caribe, 12 submarinos hundidos y 319 buques aliados. De los 319 buques aliados, 4 buques dominicanos, 34 vidas humanas de nuestra patria, que son casi anónimos. Y yo digo casi anónimos porque nosotros una vez al año vamos y le rendimos un homenaje el 15 de abril y le depositamos una ofrenda floral a esos marinos. Pero yo no veo mucha difusión ni muchos actos haciéndole un reconocimiento a esos hombres. El día 3 de mayo, la semana que viene, va a cumplir 70 años. 70, 80 años. Del 42 al 22, 80 años. El 3 de mayo va a cumplir 80 años del hundimiento de San Rafael. Yo les recomiendo, comandante, que se asuma ese día. Les recomiendo que se haga una misa en la Catedral Naval Militar en honor a esos marinos. Si se tiene contacto con algunos familiares, yo les puedo suministrar la lista, invitarlos. Y esto es una hazaña que merece ser divulgada. ¿Por qué? Porque esos hombres se sacrificaron y murieron, y algunos eran jovencitos. ¿Y para qué murieron? Para beneficio de nuestra patria, para poder salir, buscar comida, llevar comida y poder sostener la población dominicana. Eso era lo principal de lo que ellos estaban haciendo. Aparte de contribuir con la victoria aliada en los campos de Europa y del Pacífico, a través de ese esfuerzo. Próximo. Bien, entonces yo quiero concluir con esa frase del almirante César de William Andier. Está contenida en el libro de los submarinos alemanes en el Caribe y nos lleva a la reflexión que quiero dejar en la mente de todos nosotros.
cuando él narra las vicisitudes que pasaron, los 8 días que ellos pasaron en la balsa salvavidas y las 56 horas sin ingerir alimento ni bebida. Y llegaron finalmente a la isla de Pinos en Cuba. Entonces, él escribe esto. Quiere el cielo que este sacrificio no sea estéril para que nuestros hijos puedan vivir algún día en un mundo mejor. Con eso concluyo. Muchas gracias por su atención. Y espero que ustedes, cada uno de ustedes sean personas que ayuden a difundir el trabajo que hicieron unos patriotas de la Armada durante la Segunda Guerra Mundial.